inclusión de la perspectiva de género en los acuerdos generales de paz de La Habana es algo de suma importancia tanto nacional como internacionalmente. Ya la ONU ha manifestado que es la primera experiencia dentro de procesos de justicia transicional que un enfoque de género es incluido de manera directa y expresa por las partes que están dialogando, pero que también tiene una resonancia por el acompañamiento internacional con el que cuenta el proceso de los diálogos de paz actualmente. Los enfoques o los puntos que ha decidido la Subcomisión de Género, que es un grupo de trabajo que viene articulado hace 2 años a los diálogos de paz y que incluye la participación no solo de mujeres activas en los grupos guerrilleros, en el grupo guerrillero de las FARC, sino de organizaciones de mujeres importantes para el activismo feminista y femenino dentro del espacio social, sino unas actoras del gobierno claves que tienen de alguna manera claro cuál es la agenda de género y el enfoque diferencial en la perspectiva nacional. Los puntos seleccionados son 2. El primero es justamente la distribución de tierras. Este es un punto crítico para la implementación del enfoque de género en Colombia, y es que hay una asimetría en la titulación y en el acceso a la propiedad y en general a muchos de los bienes materiales que muestran las estadísticas generales a las mujeres como especialmente empobrecidas. Este problema en la distribución de tierras pasa por varios lugares que la literatura de los estudios de género trabaja. El primero es esta división entre trabajo productivo y trabajo de cuidado. Igual que pasa en las zonas urbanas, en el campo se tiene esta invisibilización del trabajo que despliegan las mujeres día a día dedicados al autoconsumo. La selección de los alimentos, la cocina de los alimentos, la limpieza de los escenarios vitales donde nosotros desarrollamos las actividades cotidianas y de alguna manera la jerarquía o el especial lugar que se le da al rol masculino como proveedor, como protagonista, como agente principal de la unidad familiar, de alguna manera han servido para que el rol de la mujer como propietaria, tanto en lo rural como en lo urbano, sea subordinado. Entonces, que el enfoque de género se especialice en la redistribución de tierra es realmente no solamente estratégico, sino necesario para la igualdad o la equidad de género que estamos de alguna manera muchas personas, no solamente de la academia, sino de los sectores sociales, buscando hace más de 50 años. La Comisión Especial de Paz va a tener un rol protagónico en cómo administrar jurisdiccionalmente las pruebas que se recopilen en torno a la violencia de género. Yo creo que aquí es importante mencionar algo, y es que socialmente es difícil justificar la implementación de un enfoque diferencial o de una perspectiva feminista o de género en los diálogos de La Habana cuando la guerra se ha vendido como algo esencialmente masculino. Las estadísticas nos muestran que los hombres participan más en la guerra, pero también que son las principales víctimas, no solamente las víctimas mortales, sino las víctimas de desplazamientos y reclutamientos forzados y las víctimas de alguna manera de la guerra entendida estructuralmente. Las mujeres estamos en roles marginales, somos las madres de las personas que van a la guerra, somos las víctimas de violencia sexual cuando los grupos armados llegan a tomar determinados territorios y marginalmente por el número de efectivos participamos dentro de la movilización armada. Entonces, poner el tema de género dentro de las víctimas es complejo porque retóricamente tiene que lidiar con esa dificultad de enfrentar que la guerra sea algo masculino. Pero justamente el enfoque diferencial parte de hacerse esa pregunta de cómo esas actoras que están ubicadas en lugares marginales tienen experiencias diferenciales, particulares, singulares, con relación a la guerra. Y entonces lo que ha hecho la Subcomisión de Género es alinearse con un movimiento internacional que se reconoce desde el Estatuto de Roma, y es llamar la atención a esa experiencia diferencial, sobre todo en temas de violencia sexual. Y es
poner de presente cómo cuando las mujeres son accedidas carnalmente dentro de los contextos de violencia o dentro de los contextos de conflicto armado, el daño que se genera es un daño especial, no solamente porque es un reflejo de la objetivización o la cosificación del cuerpo de las mujeres. Entonces los actores armados, por ejemplo, violan a las mujeres como una forma de retaliar o de afectar especialmente al enemigo, y en ese movimiento de retaliación de alguna manera se subordina, se objetiviza, se cosifica la identidad de la mujer, que no es entendida en toda su dignidad y en toda su humanidad, sino es comprendida como algo accesorio o una prolongación de la humanidad de los actores armados que, como les dije al principio, son fundamentalmente hombres. Pero además está muy relacionada con el tema de la justicia transicional, porque se pregunta cómo los sistemas de administración de justicia han trabajado o tramitado estas dificultades de las mujeres. La doble victimización, ¿qué sucede cuando las mujeres tienen que ir a dar testimonios y recordar ese escenario en el que fueron especialmente vulneradas de manera sexual, con tintes eróticos o con tintes violentos? ¿Cómo sucede esa interpelación y cómo en esa interacción burocrática las mujeres sufren una nueva victimización que se deriva de prejuicios o estigmas que tienen los funcionarios y funcionarias judiciales cuando hacen las preguntas, cuando ofrecen un juzgamiento que duda acerca de si la mujer dio pie para esa violación o no, de si tenía ropa provocadora o de alguna manera responsabiliza a la propia víctima de su destino? Entonces, hablar de las mujeres en la guerra y poner el punto que está poniendo la subcomisión de género en tema de víctimas y aplicar el enfoque diferencial en ese ángulo tiene una importancia sustantiva y está alineado, como les digo, con una perspectiva global de unos lineamientos internacionales que reconocen esa preocupación, pero también con un movimiento de mujeres que se ha preocupado especialmente dentro de Colombia por tramitar estas dificultades de la violencia de género en el conflicto como uno de los principales daños que puede sufrir o que podemos sufrir las mujeres en contextos como el colombiano.